En el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 1, dice que estando Jesús orando, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesucristo les enseña el Padre Nuestro, la oración por excelencia. La Iglesia por tradición nos ha enseñado esta oración, la cual nosotros rezamos cada domingo durante el santo sacrificio de la misa. En la misa rezamos tradicionalmente la versión del Padre Nuestro que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículos del 5 al 14. Sin embargo, en adición al Padre Nuestro, hay otra variedad de oraciones y formas de orar con la que Jesucristo oraba, y sus apóstoles fueron testigos de ello y aprendieron de él, transmitieron la enseñanza a los demás. Por lo tanto, la Iglesia nos ha enseñado a orar a través de la tradición de la oración. Pero ¿y a todo esto? ¿Qué es la oración? Veamos. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 2559, citando a San Juan Damasceno, dice, cito: la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Cierro la cita. La oración cristiana intenta meditar sobre los misterios de nuestro Señor Jesucristo, para conocerle, amarle y unirse a Él. Podemos aprender lo que es la oración si tenemos en cuenta la vida de Cristo. Cuando Cristo oraba, conversaba y se comunicaba en diálogo con Dios. También estaba enseñando a sus discípulos a orar y a nosotros. Entonces, podemos decir que la oración es comunicación con Dios, un diálogo con el Padre. En la lección 21 del Camino de Cristo, titulada La tradición de la oración, que lleva como subtítulo El hombre conoce a Dios personalmente, aprendemos que la oración es esa conversación por la cual nos comunicamos con Dios. Nosotros hablamos con Dios y lo conocemos más personalmente, y Él nos responde con los dones de la gracia. La oración es nuestra comunicación con Dios, en la cual elevamos nuestra mente y corazón hacia Él a través de palabras, pensamientos, posturas o incluso silencio. Dios, nuestro Creador, se revela a sí mismo a nosotros y nos busca constantemente. La oración, nuestra comunicación con Dios, profundiza la unión entre Él y nosotros mismos, que nos vincula a hablar y a escucharle. Por eso la oración debe ser consistente y persistente, y con confianza, confiando en que Dios nos concederá las gracias que necesitamos. Nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Cristo es nuestro ejemplo para seguir en nuestra vida de oración con sencillez y humildad. Cristo nos da su ejemplo en el huerto de Getsemaní, en donde muestra la actitud ideal de la oración en humildad y sumisión a Dios. Nuestro Señor Jesucristo ora a Dios diciendo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Igual que la vida de oración de Cristo era abundante y diversa, la Iglesia también nos presenta diferentes formas de orar y diferentes oraciones, entre las que podemos encontrar la recitación de los salmos, el Santo Rosario, las devociones como las coronillas y letanías, las novenas, etc. En general, podemos hablar de 4 fines de la oración: la petición, la adoración, la contrición y la acción de gracias. Y la oración puede expresarse de 3 formas principales: la oración vocal,
la meditación y la contemplación. Por ejemplo, la contemplación es la forma más rica de oración interior. Con frecuencia es sin palabras. Escucha activa a Dios que comienza con un deseo profundo de ponernos en la presencia de Cristo, para que podamos escuchar mejor su voz en nuestros corazones. La oración contemplativa busca la unión con Cristo y se practica generalmente en sintonía con la abnegación y la mortificación. La contemplación, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2724, dice, cito, es una mirada de fe fijada en Jesús, una escucha de la palabra de Dios, un silencioso amor. Realiza la unión con la oración de Cristo en la medida que nos hace participar de su misterio. Y cierro la cita. Ni los sacerdotes, ni los religiosos, ni los laicos pueden responder al llamado a la santidad o contribuir a la misión de la Iglesia sin una vida de oración constante. Para comunicarnos con Dios y conocerle personalmente, es muy necesaria la oración. Pero siempre que oremos, es necesario tomar a Cristo como nuestro modelo de oración, porque es Él quien nos ha enseñado a orar para que fortalezcamos nuestra relación con Él y con el Padre, Dios Todopoderoso.